Bienvenidos a todos los asistentes a este espacio de preparación para la convocatoria Distrito Capital 5. El día de hoy vamos a presentar las reglas básicas de la convocatoria. Me presento, mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Consiguiendo Méritos y en esta ocasión nos vamos a ocupar de una importante convocatoria para el Distrito Capital de Bogotá. Con esa convocatoria, el distrito se confirma como una entidad bastante importante para el fortalecimiento de la carrera administrativa en Colombia, ya que año tras año prácticamente se están convocando sus empleos a concurso, se percibe, digamos, un interés en que esa gran planta de personal del distrito se vincule mediante el sistema de concurso de méritos. Yo agradezco a los asistentes a este espacio, les agradezco también que me confirmen a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas que ven en pantalla o que tenemos en pantalla para dar desarrollo a lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Entonces, listo, muchas gracias a las personas que me han respondido. Vamos a recordar que esta convocatoria Distrito Capital 6 tiene la siguiente estructura, que es la estructura básica que tiene todo proceso de selección de este tipo concurso público de méritos. Primero, se desarrollan las inscripciones en la modalidad de concurso en ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto. ¿Por qué hay esta diferencia entre las fechas de inscripción en la modalidad de ascenso y abierto? Porque los empleos que se ofertan en la modalidad de ascenso puede que no tengan el número de inscritos que requiere. Me explico. Si se oferta un empleo en la modalidad de ascenso, o si se ofertan 2 o 3 empleos en la modalidad de ascenso, deben postularse al menos un número igual al número de vacantes para este empleo como postulantes dentro de la misma entidad. Es decir, si una entidad oferta 3 empleos en la modalidad de ascenso, deben postularse al menos tres personas dentro de la misma entidad para que este empleo pues, pueda ser ofertado efectivamente en la modalidad de ascenso. Si dentro de las inscripciones en la modalidad de ascenso no se alcanza este número mínimo de 3 personas, que es el número de vacantes que tiene el cargo, pues este cargo pasará a ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Entonces, primero se llevan a cabo las inscripciones en la modalidad de ascenso y luego las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. De allí comienza la intervención del operador del proceso de selección, que es una institución de educación superior o universidad que operará este proceso de selección. Por lo general, digamos que, por lo general no, en todos los procesos de selección que hacen parte del régimen general de carrera administrativa, como lo es el Distrito Capital de Bogotá, los concursos de mérito los debe adelantar una universidad o institución de educación superior. Las inscripciones se llevan a cabo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del CIMO o Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Y ya de allí en adelante es un operador que se encargará del desarrollo del proceso de selección, es decir, de la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de pruebas escritas y no escritas. ¿Por qué tenemos allí con un color diferente estas dos fases? Porque de estas dos fases hay momentos eliminatorios. En primer lugar, en la verificación de requisitos mínimos, yo puedo ser excluido del proceso de selección si no cumplo con los requisitos mínimos del empleo. Entonces, debo estar muy atento que efectivamente cumpla con los requisitos mínimos del empleo, pero adicionalmente que acredite la formación académica y la experiencia de acuerdo a las reglas propias de la convocatoria. Una vez se supera esta fase de verificación de requisitos mínimos, viene a continuación la aplicación de pruebas escritas y no escritas. En un momento vamos a hablar de las pruebas previstas para esta convocatoria y a partir de estas pruebas ya la Comisión Nacional del Servicio Civil expide una lista de elegibles que remite a cada entidad para que proceda con el nombramiento en periodo de prueba, que en este régimen general de carrera administrativa al cual pertenece el Distrito Capital de Bogotá es de 6 meses. Una vez finalizados estos 6 meses, se califican los servicios del elegible nombrado en periodo de prueba y en caso de ser satisfactorio, se inscribe en el registro de carrera administrativa y a partir de este momento se tiene plenos derechos de carrera administrativa. Allí tenemos entonces el desarrollo del proceso de selección.
Nos interesa que del día de hoy conozcamos las reglas básicas específicamente del trámite de inscripciones y cómo debemos acreditar la formación académica y experiencia y qué errores comunes debemos evitar. Nos interesa que conozcamos cuáles son las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. Nos interesa también que conozcamos cuál es la metodología de evaluación del proceso de selección, pero también nos interesa que nos apropiemos de o que conozcamos cuáles son las entidades que van a participar de esa convocatoria y cuántos empleos ofertará cada entidad. Allí tenemos entonces que por regla general se aplicarán estas tres pruebas. Una prueba de competencias funcionales escrita de carácter eliminatorio. Otra prueba de competencias comportamentales escrita de carácter clasificatorio y una prueba de valoración de antecedentes que tiene un carácter clasificatorio con un peso porcentual del 20%. Estas son las tres pruebas que por regla general se aplicarán en esta convocatoria Distrito Capital 6. Hay empleos en los cuales no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Estos empleos son aquellos empleos en los cuales no se exige una experiencia. Entonces, en estos empleos se incrementa el peso porcentual de la prueba de competencias funcionales y de la prueba de competencias comportamentales. Entonces, allí debemos tener en cuenta esa diferencia. También debemos mencionar el caso de los conductores, a quienes se aplica adicionalmente una prueba de ejecución, una prueba que consiste en demostrar las habilidades al volante, básicamente. Pero por regla general estas serán las pruebas que se aplicarán. Reiteramos, no se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos que no exijan experiencia. Cuando la experiencia sea cero, entonces no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes y se incrementa el porcentaje en las demás pruebas escritas. Tengamos distribución porcentual y pruebas que se aplicarán en mente, porque de ello vamos a hablar en un momento. Vamos a hablar ahora de los requisitos mínimos y características de los empleos ofertados. Debemos tener en cuenta que para este momento la oferta pública de empleo de carrera no ha sido divulgada a través del SIM, ¿cierto? Es decir, nosotros no tenemos conocimiento de los empleos ofertados, los requisitos mínimos de los empleos ofertados, pero desde ya nosotros sabemos por disposiciones normativas que en el nivel profesional el requisito mínimo es el título profesional y el requisito máximo es el título profesional, título de posgrado y experiencia. Allí se pueden mover los empleos del nivel profesional en las entidades distritales. En el nivel técnico, el requisito mínimo es el diploma de bachiller en cualquier modalidad y el máximo se podrá optar por el título de formación técnica profesional o tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional y experiencia. Es decir, las entidades distritales pueden moverse en estos mínimos y máximos en estos niveles jerárquicos. También para el nivel asistencial, el mínimo es terminación y aprobación de educación básica primaria y el máximo diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia. Todavía no conocemos los empleos que serán ofertados, ya digamos que hay un reporte de empleos ofertados, pero esto no ha sido divulgado a través del CIMO, pero sí conocemos cuáles son los empleos o la cantidad de empleos que ofertará cada entidad. Vamos a resaltar algunas de ellas. Por el momento tenemos aproximadamente 33 entidades distritales que participarán de esta convocatoria Distrito Capital 6, aunque hay algunas entidades que participan con muy poca cantidad de empleos. Vamos a resaltar cuáles son las más significativas en cuanto a los empleos que aportan. Por ejemplo, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, con 2 empleos, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con 95 empleos, miren que allí hay 80 empleos profesionales, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con 33 empleos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 38 empleos, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, con 11 empleos. Miren que en la primera casilla están los empleos de nivel profesional, luego los del nivel técnico y luego los del nivel asistencial, para que tengamos en cuenta este orden ya en esta casilla. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en total 24 empleos, el Instituto Distrital de Turismo 44, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 60 empleos, el Instituto para la Economía Social 14, de allí saltamos a la Personería de Bogotá con 43 vacantes,
la Secretaría Distrital de Salud con 65 vacantes, la Secretaría General con 126, la Secretaría Jurídica Distrital 16, la Unidad Administrativa Especial de Catastro, en total 56 vacantes, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, 49 vacantes en total. De allí podemos saltar a la Secretaría Distrital de Integración Social, que es, digamos, la entidad que mayor cantidad de vacantes aporta a esta convocatoria de Distrito Capital 6. Y resaltamos la Secretaría de la Mujer con 90 vacantes y la Secretaría de Planeación con 210 vacantes. Allí hicimos un barrido muy rápido de las entidades que conforman esta convocatoria Distrito Capital 6. Hay otras entidades que tienen una menor participación. Estas ustedes las pueden ver allí en pantalla. Recuerden que esta conferencia queda grabada a disposición de ustedes el día de mañana en nuestro sitio web o para consulta a partir del día de mañana en nuestro sitio web y asimismo en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a ella. Por el momento es la información que tenemos por el momento esa es la información que tenemos divulgada de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a adelantar que para este momento no ha sido ofertada o no ha sido divulgada la oferta pública de empleos de carrera a través del CIM. Antes de continuar con lo que nos interesa abordar en el resto de esta charla, debemos aclarar para las personas que son más nuevas en esto de los concursos públicos de méritos, que el CIMO es un sistema que está a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil, no es una entidad, sino un sistema operativo, por así decirlo, que facilita la participación en los procesos de selección. Como ciudadanos, nosotros habilitamos una cuenta asociada a nuestra cédula de ciudadanía y a partir de esta cuenta participamos en todo el proceso de selección, desde el momento en que cargamos la información hasta el momento en que finalice el proceso de selección. Toda la información nos la van a divulgar a través del CIMO. Por ello es importante conocer el sistema, cargar allí toda la documentación actualizada de formación académica y experiencia y recordar que en esta convocatoria, al igual que en la gran mayoría de convocatorias de carrera administrativa en Colombia, solamente se pueden aportar los documentos durante la fase de inscripciones. Por eso en Construyendo Méritos siempre estamos muy atentos a esta parte preliminar del concurso público de méritos, porque es un momento en el cual ustedes deben afinar el cargo al cual desean postularse y también los documentos que van a postular para la convocatoria. Por el momento no tenemos una divulgación de cuáles son los empleos concretos que serán ofertados, porque esa oferta pública de carrera administrativa se divulga a través del CIM y aún la comisión no lo ha hecho. Estamos atentos a que esto se dé. Por el momento vamos a presentar las reglas más importantes del proceso de selección, específicamente para que ustedes preparen el proceso de inscripción. Gina nos pregunta si se puede postular a más de una vacante. No, no se pueden postular a más de una vacante. Paola nos pregunta por el número de vacantes de la Secretaría de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente. Son muy pocos vacantes, son 15 en total. Aquí la tenemos en la segunda línea, 10 en el nivel profesional y 5 en el nivel asistencial. Así es, son pocas vacantes habilitadas. Formalidades a tener en cuenta en la acreditación de la formación y o la experiencia. Entonces, allí vamos a pasar a las reglas básicas de la convocatoria. Cuando yo me postulo a un concurso de méritos, yo debo tener en cuenta las reglas de ese concurso de méritos que se derivan de un acto administrativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de normas que regulan la convocatoria Distrito Capital 6. Aquí vamos a compartir pantalla brevemente y como para efectos de cultura general de los distintos asistentes a esta charla, vamos a indicarles cómo consultar las normas básicas de cada convocatoria, porque lo importante es contar con información de calidad como concursantes. Miren que cuando yo ingreso al sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Civil, voy a ubicar esta pestaña Procesos de Selección y Procesos de Selección en Desarrollo. Hago clic y allí encuentro los últimos que son
convocatoria de Antioquia, Distrito Capital. Estas convocatorias se encuentran en fase de divulgación. Miren que no tenemos una información sobre las inscripciones. Todavía no ha informado la comisión. Vamos a ver qué hay aquí en la página principal. Simplemente se indica que ya han sido publicados el acuerdo y el anexo técnico de la convocatoria. Entonces, al hacer clic allí, voy a encontrar nuevamente, podemos seguir la ruta, bueno, disculpen, vamos a seguir la ruta de procesos de selección en desarrollo y Distrito Capital 6. Allí entonces yo voy a consultar en normatividad y si por ejemplo yo me quisiera presentar a la Caja de Vivienda Popular, tengo yo el acuerdo y el anexo, ¿cierto? Estas son las normas que yo debo consultar para conocer cuáles son las reglas básicas de la convocatoria y esto es lo que vamos a presentar precisamente para ustedes. Allí no se abrieron ni el acuerdo ni el anexo porque compartí, digamos que esta pestaña, pero ustedes allí pueden descargar el acuerdo y el anexo y estas son las normas que vamos a abordar a continuación como las formalidades básicas para tener en cuenta durante las inscripciones y también muy importante durante la prueba de valoración de antecedentes. Ya vamos a ver por qué. Valentina nos pregunta si se puede postular a más de una convocatoria distrital y nacional. Sí, a más de una convocatoria sí, pero solamente una vacante por cada convocatoria. En este momento no están divulgados los temas de la prueba. Eso todavía se demora un tiempo. De todas maneras, ustedes desde que se postulan al empleo, o desde ya no tanto, pero sí desde el momento en que se postulan al empleo, ya tienen una decisión sobre el empleo al cual se van a postular, pueden comenzar a preparar los conocimientos básicos que se viene evaluando de parte de la Comisión Nacional de Servicios Civiles en los concursos de méritos de su competencia y también los conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. Digamos que eso es un ejercicio que se puede hacer desde el momento en el que comienza la divulgación de la convocatoria. Y hay empleos que no exigen experiencia, porque allí Zoraida nos está haciendo esta pregunta de qué sucede allí con una persona que tiene 18 años y no cuenta con experiencia. Hay empleos que no exigen experiencia, que están dentro de los niveles técnico y asistencial aptos para este tipo de personas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con cómo se acredita o cómo es el proceso de acreditación de la formación académica y experiencia. ¿Qué documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones? Identificación personal, que consiste en la cédula de ciudadanía, formación académica y experiencia. Esto es lo que yo debo aportar al concurso de méritos. Esto lo vamos a detallar más a continuación. ¿Por qué son importantes estos documentos? En primer lugar, porque con ellos se cumple con los requisitos mínimos. Yo no puedo ocupar un empleo de carrera del Estado si no cumplo con los requisitos mínimos de este empleo. Por ello, yo debo aportar de forma correcta la formación académica y la experiencia. Pero además, a partir de estos documentos que yo aporto durante las inscripciones, me van a asignar una puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, esto amplifica la importancia de aportar correctamente los documentos relacionados con la formación académica y la experiencia, pues no solamente a partir de ellos se verifica que cumpla con los requisitos mínimos del empleo, sino que a partir de ellos se me asigna una puntuación en una prueba que es muy importante. Entonces yo solamente voy a poder aportar los documentos durante la inscripción. Cerradas las inscripciones, yo no puedo actualizar documentos. Entonces yo lo que debo hacer es recabar todos los documentos que tenga, corregir los que requiera, etcétera, etcétera. Listo, hay algunas preguntas a través del chat, voy a avanzar un poco y ya las vamos a resolver. ¿Qué documentos se deben aportar? En el ítem de educación se debe aportar el título que se me esté exigiendo. Bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o posgrado. Por ejemplo, si a mí me exigen un título de profesional, ¿debo aportar el título de bachiller? No, no porque usted está presentando a un empleo del nivel profesional, entonces no es necesario que acredite el título de bachiller. A partir del título profesional, ¿se puede acreditar el título de técnico, tecnólogo, de bachillerato? Sí. Hay una regla general allí, o una regla, y es que el que puede lo más, puede lo menos en asuntos de formación. Entonces, si yo tengo un título profesional, a partir del mismo puedo suplir un título de técnico, tecnólogo o bachiller,
Asimismo, a partir de un título de técnico y tecnólogo, puedo suplir el título de bachiller. Incluso a partir del título de tecnólogo, puedo suplir el título de técnico. Digamos que allí una aclaración al margen. En educación, yo voy a aportar educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. Estos cursos, por regla general, ya no son para el cumplimiento de requisitos mínimos, sino que son para tener un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Por regla general, la educación informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano ya me van a valer en esta prueba de valoración de antecedentes. Vamos a resolver algunas preguntas, listo, rápidamente. Víctor nos hace una pregunta. Si actualmente estoy participando en la convocatoria de superintendencias y quiero inscribirme en la convocatoria de Distrito 6, ¿puedo actualizar información académica? Sí, claro. Usted en este momento puede actualizar la información académica en el SIMO y cuando formaliza la inscripción, esa es la información académica que se va a tener en cuenta para este proceso de selección ya actualizada. La presentación de la prueba es en Bogotá, solamente en Bogotá. Esto para Laura que nos hace la pregunta. Es presencial. Por el momento, todas las pruebas CNSC son presenciales. Estoy viendo aquí las preguntas más relevantes que podamos compartir con ustedes. Bueno, creo que por ahí las preguntas que hay allí sobre el tintero podemos dejarlas un momento y creo que van a quedar resueltas en el resto de la conferencia. Los diplomados suman puntos. Fernando nos pregunta en este momento. Los diplomados suman puntos en el ítem de educación informal. Listo, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Un segundo, por favor. Bueno, tener en cuenta una nota allí. En la educación informal se van a tener en cuenta los cursos que ustedes aporten, que hayan cursado dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones. Es decir, que si ustedes tomaron el curso, un diplomado, por ejemplo, se considera educación informal. Entonces, si este diplomado lo tomaron dentro de los 5 años anteriores, va a ser válido. Pero si lo tomaron hace 11 años, no va a ser válido. Una aclaración allí por hacer, listo. Vamos a ver que a mí me van a pedir en los empleos ofertados una mínima cantidad de experiencia. Esta experiencia puede ser experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y o experiencia profesional relacionada. Es decir, cada uno de los empleos del Estado me va a exigir un determinado tipo de experiencia de los que acabo de describir. Experiencia laboral aplica para empleos del nivel técnico y asistencial y es cualquier tipo de experiencia, ¿cierto? Si yo trabajé en una papelería, si trabajé en un supermercado, si trabajé en una oficina, si trabajé como auxiliar contable, es indiferente. Lo importante es que yo acredite con cualquier tipo de experiencia. Este tipo de experiencia se exige para algunos empleos, pero hoy en día es excepcional ya que se prefiere siempre la experiencia relacionada, que es una experiencia en la cual se demuestra que el concursante tiene una experiencia relacionada frente al empleo al cual se está postulando, que hay una similitud de la experiencia que ha tenido previamente ese concursante respecto a la experiencia o respecto a esas funciones que tiene el empleo al cual se está postulando el concursante. Y en esto consiste básicamente la experiencia relacionada, esa relación de afinidad entre la experiencia previa del concursante y las funciones, el propósito del empleo al cual se está postulando. La experiencia, Víctor Hugo nos pregunta, ¿una especialización realizada hace más de 10 años es válida? Claro, la educación formal no tiene fecha de caducidad, la que podemos decir que tiene fecha de caducidad es la educación informal.
Los contratos por OPS valen como experiencia profesional, claro que sí. Hay que saber acreditar la prestación de servicios, la experiencia a través de prestación de servicios. Ya vamos a hablar de ello. Antes, vamos a terminar de hablar de la experiencia. La experiencia puede ser profesional cuando se ha generado después de la terminación de materias, puede ser profesional relacionada cuando, además de que se ha generado después de la terminación de materias de una carrera profesional, se relaciona con las funciones y el propósito del empleo al cual se está postulando cada concursante. Y este es el tipo de experiencia más exigente, una experiencia profesional relacionada. La experiencia profesional se genera a partir del título, es decir, son válidas las prácticas académicas de acuerdo a, digamos, la nueva legislación que admite este tipo de experiencia como experiencia profesional, pero las personas que deseen acreditar las prácticas como experiencia deben aportar un certificado de determinación de materias y siempre en el nivel profesional se debe acreditar el título profesional a través de un certificado, a través del diploma, a través del acta de grado. Bueno, vamos a ver entonces cómo se acredita la experiencia y la formación académica. La educación formal se acredita a través de diplomas, actas de grado, certificado de determinación de materias de carrera profesional, títulos en el exterior dentro de los 2 años siguientes a la posesión. Se puede aportar el título cuando ha sido expedido en idioma español y dentro de los 2 años siguientes a la posesión eventualmente debe aportarse la convalidación. Si el título está expedido por una autoridad en un país que se habla un idioma distinto al español, debe acompañarse de una traducción oficial y este título debe convalidarse dentro de los 2 años siguientes a la posesión en el eventual empleo. Es decir, pueden optar con títulos obtenidos en el exterior. Esto frente a la educación formal. Educación formal, el título básico, bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o posgrado. Eso es, digamos, lo que se aporta en educación formal, es muy básico, es el diploma, es el acta de grado, es sumarle una foto al diploma que tenemos colgado, ¿cierto? Eso es lo que hay que aportar básicamente en la educación formal. En educación para el trabajo y el desarrollo humano, los certificados deben indicar nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Esto es para cursos en educación para el trabajo y el desarrollo humano, como CAP, y este tipo de formación que es una formación académica o laboral que es impartida por instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. También tenemos la educación informal, que debe acompañarse o debe indicarse en los certificados que se aporten, intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización, reiterando que la educación informal debe acreditarse dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. Por poner un ejemplo, si la fecha de cierre fuera el 1 de febrero del 2024, los cursos que yo tomé, por ejemplo, el mes de enero del 2023, por ejemplo, no serían tenidos en cuenta porque fueron tomados antes de la fecha, de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripción. Los cursos que yo tomé, por ejemplo, hablo del año 2013, por ejemplo, ya habrían transcurrido más de 10 años desde las inscripciones, desde la fecha de cierre de inscripciones, en el caso hipotético de cierre de inscripciones 1 de febrero, que no es, de 2024, entonces esos cursos que se tomaron durante el 2013 ya no me servirían. ¿Listo? Ejemplos de cursos válidos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. Miren que esto dependerá de cada empleo, porque los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues deben guardar una relación con las funciones del empleo, pero hay muchos tipos de cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esencialmente es una formación de la cual se encarga el SENA. Y pues si ustedes en el nivel profesional no tienen este tipo de formación, no se asusten, porque realmente muy pocas personas aportan educación para el trabajo y el desarrollo humano a los concursos públicos de méritos, ¿cierto? Allí tenemos unos certificados de aptitud profesional, por ejemplo, en auxiliar de enfermería, son títulos comunes, en auxiliar de tránsito. Es una formación que por lo general prepara a las personas para el mundo laboral
Entonces no es muy común tener una multiplicidad de estos certificados. Es más común tener certificados en educación informal, que son diplomados, congresos, seminarios, cursos, simposios, ¿cierto? Es más común es tener este tipo de formación. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se acredita la experiencia. Lo más básico es acreditar experiencia laboral. Esta experiencia se acredita adicionando el nombre o razón social de la empresa en cada certificado, los cargos desempeñados y sus fechas, la relación de las funciones desempeñadas por cada cargo y la fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Esto en cuanto a la experiencia laboral. Por prestación de servicios, ustedes deben aportar un certificado de que el contrato se ejecutó, indicando las actividades desarrolladas y las fechas de ejecución. Es básicamente lo mismo que lo anterior, pero una constancia de la misma entidad para la cual, de la misma entidad o empresa, en la cual se indique que se prestaron los servicios, en qué fechas, con qué actividades desarrolladas y que efectivamente el contrato se ejecutó en esas fechas. No es procedente aportar copia del contrato porque eso no demuestra que el contrato se ejecutó. Se debe aportar una constancia de que efectivamente ese contrato se ejecutó. Si ustedes son trabajadores independientes, ustedes mismos van a construir su propio certificado con esta misma información. Una declaración del propio concursante firmada por él mismo, indicando el empleo que se desempeñó, las fechas, las funciones y el tiempo de dedicación. Debe indicar tiempo completo si se trató de un empleo de tiempo completo. ¿Listo? Allí se dice que se recomienda autenticar el documento, pero esto ya digamos que lo podemos ignorar. Eso hoy en día no es necesario autenticar este tipo de documentos, eso es antiecológico. Entonces, simplemente con una declaración de ustedes mismos en la cual reflejen de forma fidedigna los anteriores datos, va a bastar para acreditar la experiencia independiente. Bueno, Joana nos hace una pregunta que va para todos. En un certificado, si no tiene fecha de terminación, si no dice a la fecha, se toma el tiempo hasta el día que se realizó el certificado. Así es. Si no tiene fecha de terminación porque ustedes todavía están vinculados a esa entidad o empresa, entonces la fecha de terminación del empleo se tomará la fecha de expedición del certificado, siempre y cuando esté dentro del rango de fechas previsto para las inscripciones del concurso, ¿cierto? No se va a tomar una fecha, por ejemplo, que sea posterior a la fecha de cierre de inscripciones al concurso. Los certificados laborales como contratista con la entidad no sirven. Sí, sí sirven. Es decir, en los términos que lo acabamos de mencionar, sirven los certificados laborales como contratista o por prestación de servicios. Adriana nos dice, si yo tengo las certificaciones laborales, pero no con actividades realizadas, ¿cómo se podría validar? Es muy importante, miren, si, Adriana, si usted le piden experiencia laboral en el nivel técnico asistencial, no debe acreditar las funciones. Si le piden experiencia relacionada o profesional relacionada en el empleo de su interés, es indispensable que sus certificados indiquen funciones o actividades si se trata de prestación de servicios. Entonces, por eso es que estos momentos son tan importantes, porque entonces a usted le corresponderá, incluso mediante derecho de petición, solicitar que le suministren un certificado laboral con la información correcta. Muy bien, los certificados laborales no expiran, ¿cierto? No tienen término de vigencia. Lo único que expira acá es la educación informal, que es de 10 años antes, digamos, tomados en cuenta antes de la fecha de cierre de inscripciones al concurso. Laura nos hace una pregunta, ya vamos a continuar. Es pertinente. ¿Qué pasa si la fecha de certificado es antes de la fecha de finalización? Ella trabajó hasta diciembre del 2023, pero me dieron la certificación en septiembre del 2023. ¿Afecta? Por supuesto que sí. Está perdiendo 3 meses de experiencia. Es importante actualizar.
esta información. ¿Listo? Vamos a continuar con los requisitos. Errores comunes en las inscripciones. Si fue contratada por una temporal, por lo general la certificación de experiencia la da la temporal. Eso en respuesta a lo que nos pregunta Gerson. Muy bien. Lina nos hace una pregunta muy pertinente y me disculpan acá porque puede ser muy pertinente para varios. Buenas tardes, digamos que tengo experiencia laboral, pero no experiencia relacionada al cargo. ¿Podría aplicar a cargos en donde no requieran experiencia? Allí tenemos entonces una pregunta muy pertinente porque usted va a encontrar cargos que, primero, si usted es profesional, puede encontrar cargos que exijan experiencia, eh, que exijan simplemente experiencia profesional, no profesional relacionada, y si usted no es profesional, puede postularse a empleos que simplemente pidan experiencia laboral. ¿Esto por qué? Porque posiblemente los empleos que no exigen experiencia van a tener un rango de remuneración menor, entonces es posible que usted, si tiene alguna experiencia, busque un empleo que exige experiencia laboral o que exija experiencia profesional relacionada o que exija, perdón, experiencia profesional simplemente, digamos, para buscar un empleo que esté más acorde a una eventual experiencia previa. Pero si es la primera vez que se presenta un empleo, sí es bueno buscar un empleo sin experiencia. Miren, la edad mínima para posesionarse en un empleo se corrobora al momento de la posesión. En este caso, la persona no puede ser mayor de la edad mínima de retiro forzoso, pero simplemente digamos, para corroborar si esto se corrobora al momento de la posesión. Recordemos que la edad de retiro forzoso en este momento en Colombia es de 70 años, está un poco más alto. Eh, Muy bien, vamos a continuar y ya vamos a responder algunas preguntas que quedaron allí pendientes. Listo. Errores comunes en las inscripciones para esa convocatoria de Distrito Capital 6 que no debemos cometer nosotros. Primer error, no aportar documentos durante la fase de inscripciones. Error grave, ¿cierto? Yo debo aportar los documentos durante la fase de inscripciones. Es el único momento que tengo para aportar documentos, las inscripciones. Una vez cerradas las inscripciones, perdí la oportunidad de aportar documentos y o información. Entonces, no aportar documentos durante esta fase es un error. Que los documentos sean ilegibles es un error grave. Los documentos deben indicar todos los datos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en el caso de que se solicite experiencia profesional o experiencia profesional relacionada, es indispensable que los certificados de educación indiquen la fecha de obtención del título profesional, porque a partir de esta fecha se va a contabilizar la experiencia. No podemos cometer errores de aportar documentos ilegibles, menos hoy en día que es tan fácil escanear documentos. ¿Dónde se pueden consultar las fechas importantes? En la página web de la Comisión Nacional de Servicio Civil, aunque ustedes ya por estar en este seminario van a recibir información de cada evento de la convocatoria de Distrito Capital 6. Si ya tengo los documentos adjuntos, los tengo que actualizar nuevamente en la inscripción. Si desea aportar más experiencia o algo que necesite actualizar, sí. Si, por ejemplo, para que cierren las inscripciones hay 2 meses, a usted le convendría aportar la experiencia hasta el momento de cierre de inscripciones, porque esto eventualmente le puede ayudar en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien. Errores. Otro error, omitir documentos que pueden servir para el cumplimiento de requisitos mínimos o que pueden generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Este es un error que no debemos cometer. Debemos aportar todos los documentos y o información y no debemos omitir para después o omitir documentos para aportarlos después porque no hay un después. Una vez cerradas las inscripciones, no se pueden aportar nuevos documentos. ¿Listo? Error, documento de experiencia impreciso. Ejemplos. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un error que es algo común. Este certificado dice que la persona laboró en esta empresa
desde el 20 de noviembre del 95 hasta el 17 de mayo del 2007, o sea, 12 años de experiencia, se terminó el contrato desempeñando sus cargos y funciones de la siguiente manera. Cargos, pero me dice 2 cargos y no me está diciendo las fechas en las que desempeñó cada uno de estos cargos. En principio, no se puede tener en cuenta esta experiencia porque no me está indicando cuáles son las fechas de cada uno de estos cargos y puede que una experiencia sea relacionada y la otra no. Entonces, miren que aquí hay un error que se debe evitar. Los certificados deben indicar precisamente los cargos que se han desempeñado y las fechas en las que se ha desempeñado cada uno de estos cargos. Miren aquí también otro error. No me dice las funciones del empleo. Y esto es un error grave cuando se me exige experiencia relacionada o experiencia relacional o experiencia profesional relacionada. Cuando se me exige experiencia profesional o simplemente experiencia laboral, en principio no es tan importante que se indique las funciones de los empleos. Debo tener en cuenta esta diferenciación a la hora de postularme. Este es otro error. La señora, identificada con número de cédula, labora en esta empresa desde el pasado 6 de agosto del 2018 por medio de un contrato a término indefinido, al cual actualmente ocupa el cargo de subgerente y recibe una remuneración salarial de la siguiente manera. Está hasta el 2 de septiembre del 2022, pero mire que aquí la gravedad es que nos indican las funciones. También se insinúa que actualmente ocupa el cargo de subgerente, pero tampoco se indica si ocupó cargos adicionales, es decir, el certificado es ambiguo y es grave en el sentido de que no se indican las funciones. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué consisten las equivalencias entre estudios y experiencias? Es una pregunta que nos han hecho a través del chat. ¿En qué condiciones se aplican las equivalencias entre estudios y experiencia? Se aplican solamente para quienes no cumplen con los requisitos mínimos directamente. Si ustedes cumplen con los requisitos mínimos, no se aplican equivalencias. Y solamente se aplican las equivalencias cuando así ha sido especificado en el manual de funciones de cada entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes al consultar el empleo en el SIMO deben indicar si se admite o no una equivalencia. Y la equivalencia es para suplir el requisito mínimo que no se tiene. Solamente se pueden implementar en cada entidad las equivalencias establecidas por ley y o reglamento. Entonces, ¿cuáles son las equivalencias que podrían aplicarse dependiendo si está regulado en el manual de funciones de cada entidad? Es decir, las equivalencias no son automáticas y están pensadas para suplir formación académica o experiencia de la cual carezca el concursante. Por ejemplo, para el nivel profesional, el título de posgrado en la modalidad de especialización puede suplirse por 2 años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. Es decir, si a mí se me exige un título de especialización, yo lo puedo suplir por 2 años de experiencia profesional. Esto digamos que es la primera equivalencia y quizás la equivalencia más usada en el nivel profesional. Especialización por 2 años de experiencia profesional. Allá hay otras equivalencias que se aplican, pero esta es la más importante. Otra equivalencia también que podría aplicarse es un título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, para suplir el título de especialización. Estamos hablando del nivel profesional. Ya en los niveles técnico y asistencial se aplican ciertas equivalencias. El título de formación tecnológica o de formación técnica profesional por 1 año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación o aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 3 años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, adicional al inicialmente exigido y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no cumplo con los requisitos mínimos de un empleo, pero de todas maneras quiero postularme a este empleo, debo advertir, debo hacer un análisis si puedo presentarme a partir del cumplimiento de equivalencias. Ejemplo, un ingeniero sin experiencia y con una especialización quiere presentarse a un empleo que exige un título profesional en ingeniería y 2 años de experiencia profesional. A partir del título de especialista puede aplicarse una equivalencia de 2 años de experiencia profesional
con lo cual cumpliría los requisitos mínimos de este empleo. Con ello, la especialización no le generaría un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de aplicar equivalencias, y es que ya aquello que utilice yo para cumplir el requisito mínimo a través de equivalencia, como en este caso de un especialista, él está supliendo 2 años de experiencia profesional a partir de su título de especialización. Entonces, ese título no le serviría en la prueba de valoración de antecedentes. Y esto es algo que yo no debo dejar de observar a la hora de pretender postularme un empleo mediante equivalencias. Juan Felipe, ¿es válida una certificación de experiencia de una empresa que actualmente no existe? Sí, es válida. Bueno, voy a responder una pregunta acá. Bueno, aquí tenemos. En un momento compartimos aquí la información. Me están preguntando reiteradamente si se puede aportar estudios no finalizados de posgrado. Entonces ya vamos a responder esta pregunta a partir de las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, entonces vamos a precisamente vamos a hablar de las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes, y en este punto yo debo observar el anexo técnico de la convocatoria. Entonces vamos a compartir con ustedes brevemente el anexo técnico de la convocatoria Distrito Capital 5. Eso es una norma que, Distrito Capital 6, perdón, es una norma que regula integralmente este proceso de selección, que es una norma pues, de consulta importante para ustedes como concursantes o como potenciales concursantes de este proceso de selección. Y de aquí me interesa que veamos las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes cuando aplique. Recordemos que hay empleos en los cuales no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver entonces que en esta prueba se valoran unos factores de mérito. ¿Cuáles son esos factores de mérito que se valoran en esta prueba? En el nivel profesional, miren qué es lo que se tiene en cuenta. La experiencia profesional relacionada se le otorga 40 puntos. La experiencia simplemente profesional adicional, 15 puntos. La educación formal adicional, esto es posgrado en la modalidad de especialización o títulos profesionales adicionales, se le otorga 25 puntos. La educación informal se le otorgan 5 puntos. La educación para el trabajo y el desarrollo humano en los contenidos académicos y en contenidos laborales se le otorgan 15 puntos, entre 10 y 5, para 100 en total. Entonces, experiencia profesional relacionada, experiencia profesional, educación formal, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia, puedo obtener 40 puntos en este ítem de experiencia profesional relacionada, y puedo obtener 15 puntos más en experiencia profesional. Incluso, si tengo una especialización, puedo obtener el puntaje que me otorga la especialización, y así sucesivamente se me van contabilizando los factores de mérito de educación y experiencia. En el nivel técnico, también, digamos, hay unos factores de mérito que vemos allí. La experiencia relacionada son 40 puntos, la experiencia laboral 10 puntos, la educación formal 20 puntos, la educación informal 5 puntos, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, tenemos contenidos académicos o certificaciones en contenidos académicos 5 puntos, y en contenidos laborales 20 puntos, y algo similar con el nivel asistencial, ¿cierto? Esto varía según si el empleo tenga experiencia profesional relacionada o relacionada como requisito mínimo, y asimismo si la experiencia que se exige es relacionada o simplemente experiencia laboral. Ya de allí hay unos criterios para tener en cuenta como puntuación. Por ejemplo, si a mí me exige en el nivel profesional simplemente el título profesional como formación y yo presento una maestría, me van a dar 20 puntos, una especialización 10 puntos y un título profesional adicional 15 puntos.
¿Esto qué quiere decir? Si dentro de los requisitos mínimos del empleo al cual yo me estoy postulando está, por ejemplo, el título profesional y 2 años de experiencia, al no exigírseme una especialización, me van a dar 10 puntos si yo tengo una especialización. Vamos a ver que la educación informal se suma el número de horas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 60 horas en educación informal, me van a dar 4 puntos. Es poco, pero sirve. Y ya de allí tenemos los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Allí se puntúa por cada curso. Cada curso otorga una puntuación de 5. Y asimismo vamos a encontrar nosotros la formación, cómo se puntuaría en... cómo se puntuaría la experiencia. Vamos a ver aquí, hay algo que me interesa que aclaremos acá. Miren que la educación formal no finalizada solamente se valorará en el nivel técnico. Es decir, si ustedes iniciaron unos estudios profesionales en el nivel técnico, será valorada, pero no será valorado un posgrado de especialización no finalizado en la modalidad, en el nivel profesional. Esa es una pregunta que estaba allí y la aclaramos de una vez. Muy bien. Y finalmente, allí vamos a ver la experiencia, que es como lo que nos interesa que aclaremos. Ya vamos a llegar allí. Bueno, ya hay unas reglas para calcular la experiencia. Ya allí pues, los invito a que revisen el anexo técnico y conozcan cómo se valora la experiencia en el nivel profesional, en el nivel técnico y en el nivel asistencial. Hay una fórmula que se debe aplicar, se debe contabilizar la experiencia. Y digamos que esta es la forma en que se calcula el resultado en la prueba de valoración de antecedentes. Implica conocer cuánto, digamos, implica conocer estas reglas básicas de la convocatoria, las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes. Pero el día de hoy simplemente la invitación es que si se aplica esta prueba para el empleo al cual yo me voy a postular, es importante exceder los requisitos mínimos de alguna manera, ya sea a través de experiencia, a través de formación académica, porque esto va a ser importante para el resultado global del concurso. Esta prueba tiene un peso porcentual del 20% y recordemos que en ella se me va a tener en cuenta lo que exceda los requisitos mínimos. No me tienen en cuenta con lo que cumplo los requisitos mínimos, es decir, el título de base no me lo van a tener en cuenta, la experiencia a partir de la cual cumplo con los requisitos mínimos no me los van a tener en cuenta. Es muy importante entonces buscar exceder los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Muy bien. Si la persona tiene 2 especializaciones, si se presenta a un empleo que exige una especialización, la otra le genera puntaje. Y si se presenta a un empleo que no exige ninguna especialización, las 2 especializaciones le generarán un puntaje muy bueno para esta prueba. La maestría extranjera se puede adjuntar si está en proceso de convalidación, siempre y cuando sea acompañada de traducción oficial, en caso que sea en otro idioma el certificado. Muy bien, vamos a hablar ahora de las pruebas. Recordemos que hay 2 pruebas escritas, una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales. Estas 2 pruebas tienen un objeto de evaluación distinto. En la prueba de competencias funcionales se evalúan conocimientos básicos de la función pública, conocimientos funcionales del empleo y habilidades básicas. ¿Qué tipo de conocimientos básicos de la función pública? Por ejemplo, constitución política, por ejemplo, atención y servicio al ciudadano, por ejemplo, eficiencia administrativa pública en trámites ante las entidades públicas, por ejemplo, PQRS. Esos son conocimientos básicos que se evalúan convocatoria a convocatoria. Pero adicionalmente, yo una vez selecciono el empleo por el cual voy a concursar, debo tener en cuenta que debo fortalecer los conocimientos que están detrás de las funciones del empleo, porque ese es un componente obligatorio en la prueba de competencias funcionales y también se me evalúa en esta prueba habilidades básicas como comprensión lectora, redacción de textos,
ofimática, entre otros. Entonces allí tenemos el contenido a grandes rasgos de lo que se evalúa en esta prueba de competencias funcionales. Por el momento solamente nos estamos sintonizando con las reglas básicas de la convocatoria, haciendo un énfasis en fortalecer, en preparar muy bien los documentos para la inscripción. Y aprovechamos para conocer cuáles serán las pruebas que se aplicarán. Vamos a ver un ejemplo de cómo se está evaluando la prueba de competencias funcionales en los concursos de méritos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a leerlo con un ejemplo. Este es un ejemplo de atención al usuario, de derechos fundamentales. La dogmática constitucional ha utilizado la expresión derechos fundamentales para nombrar únicamente a aquellos derechos humanos que han alcanzado dos requisitos esenciales. A, el reconocimiento explícito o implícito en textos constitucionales vigentes, y para su defensa han sido dispuestas unas garantías reforzadas de máximo nivel que el derecho positivo puede otorgar hoy. Vamos a responder las preguntas 1 a 3. De acuerdo con la distribución de derechos constitucionales y al reconocimiento implícito o explícito de derechos fundamentales que se hace en la Constitución del 91, es cierto que se regula un catálogo de derechos cerrados y facultades de la Corte Constitucional para crear nuevos derechos. B, se incorporan dos tipologías de derechos fundamentales, unos de primera generación y otros derechos prestacionales. Y C, se establece un catálogo de derechos fundamentales que no es cerrado, pues permite el reconocimiento de otros derechos que no estén allí expresamente. Vamos a leer las preguntas primero. Entonces tenemos allí, vamos viendo la metodología de evaluación. Pregunta número 2. ¿No corresponde a una garantía reforzada de máximo nivel en la Constitución Política del 91? Habeas corpus, acción popular, acción pública de inconstitucionalidad. Pues ahí tenemos también tres opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Vamos adelantando entonces eso. Se trata de selección múltiple con única respuesta. Y pregunta número 3. La Constitución Política del 91 reconoce explícitamente un catálogo de derechos fundamentales, mientras que implícitamente reconoce la posibilidad de reconocer derechos no mencionados, B, la posibilidad del juez constitucional de crear nuevos derechos fundamentales, y la opción de una reforma constitucional para incorporar nuevos derechos fundamentales. Miren que allí el tema entonces es derechos fundamentales. Obviamente es un tema que regularmente se evalúa concurso tras concurso, ¿cierto? Digamos que puede, que por lo general se incluye algo de constitución política, estructura del Estado y derechos constitucionales en todo concurso público de méritos. Vamos a ver entonces brevemente como cuál sería la clave de respuesta en cada caso, pero enfatizando en que reconozcamos la metodología de evaluación. En esta pregunta la clave de respuesta es la C. Se establece un catálogo de derechos fundamentales que no es cerrado, pues permite el reconocimiento de otros derechos que no estén allí expresamente. La Constitución Política del 91 regula un catálogo amplio de derechos fundamentales entre los artículos 11 a 41, pero en la misma Constitución dice en el artículo 94 que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución no debe entenderse como negación de otros derechos que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Esto implica que la misma Constitución establece una vía para reconocer nuevos derechos, pues realmente le corresponderá, a partir de estas disposiciones que acaba de mencionar, a la Corte Constitucional eventualmente reconocer nuevos derechos. No corresponde a una garantía reforzada de máximo nivel en la Constitución Política de 1991, la acción popular. Las garantías reforzadas son mecanismos jurisdiccionales dadas para proteger derechos fundamentales. En este caso, el habeas corpus está dado para proteger, una garantía reforzada para proteger la libertad. La acción pública de inconstitucionalidad es una garantía reforzada que busca que a partir de una demanda ciudadana puedan excluirse normas que son contrarias a la ley, ¿cierto? Entonces, digamos que esto, digamos, no queremos que se detengan mucho en los conceptos, aprovechen para, digamos que, dar unas, digamos que, darse una imagen de lo que podría ser evaluada en la convocatoria, detengámonos en la metodología, listo, esencialmente. Y finalmente, en esta pregunta, la clave de respuesta es la A, la posibilidad de reconocer derechos no mencionados. La Constitución establece la posibilidad de reconocer derechos
no mencionados en la Constitución expresamente. Características de la metodología. Un caso hipotético que antecede cada grupo de preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta y cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta. Es decir, todas las preguntas que yo me encuentro hoy en día en las evaluaciones CNSC o en las pruebas escritas CNSC, específicamente en la prueba de competencias funcionales, tienen esta estructura. Un caso hipotético como el que vemos allí y una pluralidad de preguntas, como las que vemos acá, las preguntas 1 a la 3. Cada una de estas preguntas está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una opción de respuesta es correcta. Y esas son las características básicas de la metodología de evaluación. Vamos a ver ahora en la prueba de competencias comportamentales. Allí ya no se evalúan conocimientos o competencias del saber, sino competencias del ser. Se parece más a una prueba psicotécnica y se evalúan las competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí me están evaluando la competencia de trabajo en equipo. En un momento les doy la definición de esta competencia, que la encontramos en el decreto 1083 del 2015, modificado por el decreto 815 del 2018. Trabajo en equipo se define como la capacidad para trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución. Tenemos un problema acá con esta definición que tiene el portal web de la función pública. Disculpen que aquí paralelamente estoy buscando en Bilex, que es una plataforma paga que no debería tener este error. Les voy a compartir brevemente mi pantalla para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo. Tenemos allí entonces que en esa convocatoria, en el decreto 1083 del 2015 están reguladas las competencias que se evalúan en la prueba de competencias comportamentales. Yo les estaba mencionando que en este ejemplo que yo les voy a dar, se evalúa la competencia de trabajo en equipo, que se define como la capacidad para trabajar con otros de forma integrada y armónica para la consecución de metas institucionales comunes. En esto, así se define la competencia de trabajo en equipo y hay unas conductas descriptivas. Cumple los compromisos que adquiere con el equipo, respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo, planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la consecución de los objetivos grupales. Eso es lo que me van a evaluar a mí en esta prueba en lo que se refiere a la competencia de trabajo en equipo. En esta situación a mí me están evaluando la competencia de trabajo en equipo de la siguiente forma. En su dependencia se programan reuniones periódicamente con el fin de que cada funcionario comparta los avances y dificultades en su trabajo. En estas reuniones participa su jefe inmediato y sus compañeros de área. Respondo a las preguntas 1 a 3. Pregunta número 1. En una de las reuniones, su jefe expone datos errados, lo cual le lleva a conjeturas imprecisas. Frente a ello, usted, A, le hace caer en cuenta de su error durante la reunión que celebran. B, espera que finalice la reunión y le hace caer en cuenta de la situación. C, una vez finaliza la reunión, comete el error con sus compañeros de dependencia. Listo, allí tendríamos entonces pregunta número 1. Pregunta número 2. En una de las reuniones, sus compañeros tienen una opinión contraria sobre cómo se debe adelantar un trámite en su dependencia. Usted piensa que la metodología sugerida por sus compañeros no es adecuada, por lo cual A, espera que el error se manifieste en la práctica para poner de presente sus impresiones. B, lo manifiesta en la reunión, pues considera que su punto de vista bien debe ser expresado. C, espera que finalice la reunión y transmite la información a sus compañeros de más confianza. Y 3, en una de las reuniones, uno de sus compañeros se muestra en desacuerdo con lo que usted afirma, frente a lo cual A, opta por reafirmarse en su postura inicial. B, escucha su postura y evalúa en qué forma cuestiona su postura. C, considera que en este tipo de espacios deben respetarse las opiniones ajenas. Allí se está evaluando la competencia de trabajo en equipo. En cada una de las preguntas se evalúa esta misma competencia y de las 3 opciones de respuesta, solo hay una que contiene la clave de respuesta, ya que es la que en mayor grado evidencia la competencia de trabajo en equipo. Por ejemplo, estas preguntas son construidas por psicólogos especialistas en la medición de este tipo de habilidades actitudinales.
Por ejemplo, en una de las reuniones, su jefe expone datos errados, lo cual le lleva a conjeturas imprecisas. Frente a ello, usted le hace caer en cuenta de su error durante la reunión que celebra. Esto, digamos que sería la clave de respuesta allí, ya que sería, digamos, la opción que más asertividad representa, es la que mayor representa, evidencia, perdón, la competencia de trabajo en equipo, porque hay que saber mencionar este tipo de cosas en los espacios de trabajo. Eso sería a modo de ejemplo. Y así se evalúa esta segunda prueba escrita, que es la prueba de competencias comportamentales, y tiene las mismas características. Un caso hipotético que antecede cada grupo de preguntas. Una pregunta tiene 3 opciones de respuesta y cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta. Muy bien. Allí vamos finalizando con digamos que lo que nos convoca el día de hoy. Yo quisiera compartirles por demás ustedes donde consultan información de cada convocatoria. Recordemos que ingresan al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil en procesos de selección en desarrollo. Allí buscamos la convocatoria y avisos informativos. Por el momento esa convocatoria está en una fase de gestación, en fase de divulgación, pero estamos en un momento muy oportuno para prepararnos para lo que viene. Ahora bien, en el CIMO nosotros cargamos la información para concursar, ¿cierto? Allí nosotros cuando nos autenticamos vamos a ver en la parte izquierda la oferta pública de empleo de carrera y allí me van a dar los procesos de selección. Miren bien que allí todavía no ha sido cargada la oferta pública para esta convocatoria. Estamos atentos de que esto suceda. Cuando suceda, lo vamos a informar a través de su correo electrónico. Y finalmente, los invitamos a prepararse para esta convocatoria a través de nuestro curso virtual preparatorio para la convocatoria de Distrito Capital 6. Nuestro curso virtual está integrado por lecciones en video y esencialmente por simulaciones de pruebas escritas bajo esta metodología de evaluación de juicio situacional. Es un curso virtual bastante completo, los va a preparar a ustedes para la prueba de competencias funcionales y para la prueba de competencias comportamentales. Vamos a ver que es un curso que, digamos que les va a dar a ustedes los elementos para comprender mejor esta metodología de evaluación y ustedes pueden seleccionar con bastante libertad los temas que deben profundizar tanto en conocimientos básicos, en conocimientos funcionales y también tienen un módulo para preparar las competencias comportamentales. Miren, aquí estamos viendo una simulación de pruebas para el eje temático derechos fundamentales y en cada pregunta me van a indicar cuál es la clave de respuesta y por qué. Y una justificación completa de esa clave de respuesta, porque yo no solamente voy a necesitar la metodología de evaluación, sino también profundizar en esos temas que eventualmente serán evaluados. Nosotros tenemos una gran cantidad de temas allí incluidos para que cada concursante responsablemente seleccione los más apropiados para el empleo de su inscripción. Por ejemplo, este es un eje temático que ha sido evaluado en las últimas 2 convocatorias distritales, que es monitoreo. Es un eje temático que está más relacionado con una competencia conductual, pero que lo hemos incluido porque lo han abordado en las últimas 2 convocatorias distritales. Esa es pues nuestra última invitación. Recuerden que ustedes constantemente estarán recibiendo información de parte de nosotros, Construyendo Méritos, sobre la actualidad y los avances de esa convocatoria de Distrito Capital 6. Este curso tiene un valor actual de 215.000 pesos, próximamente incrementará pues con el traspaso de año, pero por el momento ese es el valor. Y muy bien, allí tenemos entonces la información. El propósito de hoy era conocer la convocatoria, las entidades participantes, cómo debo yo preparar los documentos relacionados con formación académica y experiencia, cómo van a ser las pruebas que fueron previstas para la convocatoria de Distrito Capital 6 y demás. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en un futuro cercano en otro espacio de este tipo. Desde Construyendo Méritos estamos constantemente ofertando espacios de formación informativos como este. Los esperamos entonces en un futuro.